luché como soldado, ya a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, ya a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Digo última vez. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Hola, mi nombre es Ada y yo sirvo en varios ministerios, pero el que más sería en el ministerio de la música. Soy parte del coro y quiero invitarte esta tarde, porque tendremos una feria de ministerios. Habrá una feria de ministerios, así es que va a ser algo emocionante. Me gustaría que empieces a planear qué poner en una mesa que van a tener. El día 17 de julio habrá una feria y me gustaría que empieces a planear en qué vas a participar. Por ejemplo, si te gusta participar en la cocina, te gustaría cocinar, te gustaría cantar también, evangelizar, lo que a ti se te ocurra, sería bienvenido y nos encantaría tenerte como parte de esta feria. Y por favor, participa. También vamos a estar recaudando fondos para el campamento de jóvenes. Me gustaría que si tú tienes en mente un joven a quien quieras ayudar, sería de bendición. Hay muchos muchachos que son bendecidos por gente de buen corazón. A mí me tocó el año pasado con mis niños. Me gustaría que pienses en a quién quieres ayudar
y puedes donar para este joven, o también en la entrada hay una pizarra y puedes agarrar un sobre y poner el dinerito que está marcado en el sobre. Sería de gran bendición para un muchacho de esta iglesia o alguien nuevo también. También me gustaría invitarte a los estudios bíblicos los días jueves a las 6:30 de la tarde, y también en la mañana a las 11:30 hay una escuela dominical. Me gustaría invitarte, y pues a las 12:30 es el servicio general. Y si es primera vez que vienes a la iglesia, me gustaría que te agarres una tarjetita y puedes anotar toda tu información, tu email, tu nombre, tu dirección, tu teléfono. Y también si estás interesado en servir, hay otras tarjetitas que puedes usar para que anotes si te gustaría ser parte de si quieres ser ujier, si quieres ayudar con el café, anfitrión, hacer los anuncios, el sonido, la media alabanza, el coro, y muchas otras cosas más que a lo mejor ni sabemos nosotros en que pudieras ayudar. Nos gustaría invitarte. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos otra vez este domingo a entrar en la palabra de Dios. Vamos a estar el día hoy en Hebreos 11 y Josué capítulo 2. Estamos estudiando este libro de Hebreos capítulo 11 y estamos en un tema acerca de la fe. El libro de Hebreos, el capítulo 11, es conocido como el capítulo de la fe y tiene ejemplos, ilustraciones de la fe de los grandes patriarcas judíos. Y hoy llegamos a la fe de Rahab, una fe que fue recompensada, una fe que fue recompensada. Terminamos la semana pasada, estuvimos en Josué capítulo 6 y vimos cómo el pueblo de Dios conquistó, superó las murallas, los muros de Jericó. Toda la ciudad y sus habitantes fueron destruidos, excepto por una familia. Si le seguimos leyendo en Josué 5, nos dice que al caerse las paredes, entraron a la casa de una ramera, una prostituta. Y le sacaron y le llevaron al pueblo hebreo y fueron salvos esa familia. Esa prostituta, esa ramera que se salvó de la destrucción fue la familia de Rahab. Hoy vamos a ver cómo fue que se salvó y cómo fue que aconteció esto. Hay un versículo nada más en el capítulo de Hebreos 11, el 31, dice: por fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Dice este versículo que ella demostró su fe recibiendo a los espías en paz. Para entender este evento en más detalle, vamos a estar en Josué capítulo 2 y vamos a ver cómo ella puso su fe, demostró su fe en este evento. Este pasaje de hoy, Josué 2, ocurre unas semanas antes de que los muros de Jericó cayeran, antes de que la ciudad fuese conquistada. Después de 40 años, Dios estaba listo para entregarle la tierra prometida, pero tenían que conquistar a Jericó. Llegaron ahí al río de Jordán y Josué envía a unos espías para preparar el ataque. Y al entrar a esa ciudad, esos espías se esconden en la casa de una ramera de Rahab. Así que vamos a Josué capítulo 2 y vamos a conocer más de esta prostituta que demostró su fe y fue recompensada. Josué capítulo 2. Dice la palabra de Dios: Josué, hijo de Nun, envió desde Setim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra.
Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellas por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar río delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos y que estaban al otro lado del Jordán, de Sehón, de Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y abajo de la tierra. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haráis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daráis una señal segura, y que salvaráis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, que libraráis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá para la vuestra, y si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este ejemplo de una fe de esta pecadora, que sin haber crecido conociendo de ti, escuchó del Dios verdadero, confesó al Dios verdadero y creó por fe y recibió la recompensación de su salvación. Bendice este tiempo, Padre, bendice cada hogar que escucha mi voz, bendice cada persona, Padre, que está escuchando. Dame a mi palabra, Padre, para llegar con este mensaje que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, 3 puntos acerca de esta fe de Rahab. Vamos a ver primero la condición espiritual en que se encontraba Rahab. Después vamos a ver la confesión, vamos a ver su confesión de fe que hizo. Y finalmente vamos a ver la conversión, vamos a ver la evidencia de que ella tenía una nueva vida, de que era una nueva persona. Vamos a comenzar. La condición. Rahab era una ramera. ¿Qué es eso? Una prostituta. Vendía su cuerpo por dinero. Vivía un estilo de vida malvada, depravado, totalmente alejada de Dios. Y solamente era una reflexión de la cultura en que ella vivía. Una cultura que estaba inundado en inmoralidad. Jericó era una nación de vicios, de sexualidad, inmoralidad, de atrocidades. El sexo y las orgías eran parte de su adoración. Enterraban a sus niños, a sus bebés vivos como sacrificios a sus dioses. La destrucción que le venía a la ciudad de Jericó era el castigo de Dios, era el juicio de Dios por el pecado en que vivía. Dios ya había determinado que Jericó caería. El juicio de Dios estaba cerca. La condición espiritual de Rahab y de la ciudad de Jericó, hermanos, es una imagen de cada persona, de todo mundo que no ha puesto su fe en Dios. Todos nacimos en esa condición, todos nacimos apartados de Dios y todos merecemos la ira del juicio de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos nacimos muertos en nuestros pecados.
Todos nacimos en guerra con Dios. Todos nacimos enemigos de Dios, sin esperanza, apartado de Dios, apartado de su promesa. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos nacimos alejados de la promesa de Dios. Pero yo soy una buena persona. Yo no vendo mi cuerpo por dinero. Yo no robo, yo no tomo, yo no fumo. No importa. Todos nacimos en pecado. Todos entramos en este mundo maldecido por el pecado, con una naturaleza pecaminosa. Y todos merecemos el juicio justo de Dios. Todos merecemos el castigo justo de nuestros pecados. ¿Y qué es ese castigo? La muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte espiritual, es la muerte eterna, es la muerte de estar eternamente separado de Dios. Dios castiga el pecado, porque Dios es un Dios justo, y un Dios justo no puede ignorar el pecado. La palabra se refiere a Dios como un fuego consumidor, su ira hacia el pecado. Toda maldad, todo pecado, toda iniquidad en el mundo recibirá su castigo justo de Dios. Y estamos viviendo en tiempos de juicio, hermanos. Estamos viviendo en tiempos de maldad, de pecado, de iniquidad. Solo mira las noticias. Lo que vas a ver es sufrimiento en todos lados, guerras, enfermedades, la economía, matanzas. Hermanos, lo que está pasando, la destrucción que estamos viendo, el sufrimiento que está en el mundo, es el castigo de Dios por la maldad y el pecado que este mundo permite. Hace unas semanas un joven de 18 años entró a una escuela y mató a 19 niños y a 2 maestros. Eso impactó a muchos, causó indignación porque 19 niños inocentes murieron. Y hermanos, no creo que piensen que estoy minimizando lo terrible que fue esa matanza de niños. No estoy diciendo que no debemos de frustrarnos. Sí debemos, hermanos, frustrarnos, debemos estar indignados y reclamar justicia. Reclamar por qué está pasando en el mundo. Pero hermanos, en este país, cada día se matan a más de 3,000 bebés en el vientre de madres a través del aborto. Esto es un pecado grave ante Dios. ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está la condenación por estos abortos, estas muertes diarias que están ocurriendo? Escuché un comentarista que, hablando de la muerte de estos 17 niños, que dice que esto impactó mucho y frustró a mucha gente porque ocurrió en una escuela donde debería ser un lugar seguro para niños. Hermanos, el vientre de una madre también debería ser un lugar seguro para el bebé. Pero el aborto no causa indignación. Al contrario, causa gran indignación hace unas semanas cuando se supo que hay la posibilidad de que la Corte Suprema reverse la ley del aborto. Estamos viviendo en tiempos de juicio, hermanos. Dios no ignora los pecados. Y estos pecados tan grandes en el mundo merecen ser castigados. Y este mundo no solo permite el pecado, lo legaliza, lo celebra. Las guerras, la matancina, la pandemia, la sequía, el sufrimiento que vemos, ese es el castigo merecido de Dios, que por años este mundo se ha estado alejando de Dios. Estamos viviendo en tiempos de Jericó. E igual como en esos tiempos, hay muchas personas que andan sus vidas diarias viviendo en pecado, ignorantes del peligro que se encuentran por sus pecados. Viven cegados por el Dios del mundo. No entienden, no reconocen el gran pecado que viven. Se sienten seguros, se sienten protegidos, igual como los habitantes de Jericó, que se sentían protegidos detrás de sus muros. Pero el juicio de Dios por el pecado es inevitable. Dios ya declaró sentencia del pecado y están condenados a la destrucción. El pecador vive una vida caminando, ignorante del pecado que lo está matando.
Cuando el hombre piensa que todo va bien, cuando está pecando sin consecuencias, ese pecado lo está matando lentamente. Está condenado a una muerte trágica y eterna, una muerte de sufrimiento y tormento eterno. Porque, hermanos, el juicio de Dios para el que no cree en su Hijo Jesús es absolutamente inevitable. Juan 3:19 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, si este mundo conociera la condenación en que está caminando, la destrucción que causa el pecado, estoy seguro que abandonarían sus pecados y se acercarían a Dios. Pero, hermanos, Dios es un Dios de gracia. Dios es paciente. Es paciente con el pecador porque no desea que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea que nadie perezca. Dios ama a esas personas que le han dado la espalda. Dios ama al pecador. Envió a su Hijo a morir para el pecador, para pagar el castigo del pecado. Pero cada persona tiene que reconocer al Dios verdadero, tiene que reconocer su pecado y declarar su fe en su Hijo. Dios había sido paciente con la ciudad de Jericó, pero ya había llegado la hora del juicio. Ya sabían ellos que venía esa hora. Noten que dice el versículo 10, dice, pero hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Dice que vieron cómo Dios destruyó a los reyes. Conocían del juicio de Dios. Eso que pasó en el Mar Rojo había ocurrido 40 años antes. Y todo ese tiempo ellos sabían que Dios era un Dios de juicio, que estaba viniendo a su pueblo el juicio, que venían a tomar su pueblo. Sabían que el juicio estaba cerca. Dios había sido paciente con ellos por 40 años, pero ellos continuaban viviendo en pecado. Dios les extendió gracia y paciencia, pero ellos siempre le daban la espalda a Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo fue paciente Dios con nosotros? Yo le doy gracias a Dios que fue paciente conmigo y no me dio el juicio merecido que yo tenía por mis pecados. Le doy gracias que Dios tocó mi corazón a pesar de que yo le había dado la espalda. ¿Te está llamando Dios en este momento? ¿Está tocando tu puerta? ¿Te está llamando que lo obedezcas? Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia que no desea que nadie perezca. Pero la Biblia es muy clara que esa era de gracia llegará a su fin. Cada día estamos un día más cerca al juicio de Dios. Y es peligroso retrasar una respuesta a ese llamado. Responde ese llamado hoy que hay tiempo. No esperes más. No esperes hasta que sea muy tarde. Cuando los espías entraron en la casa de la ramera Rahab, encontraron una pecadora que estaba lista para responder al llamado de Dios. Y es interesante si lees los comentarios de este pasaje, muchos comentaristas tratan de ocultar o de ignorar o de negar que fueron a una casa de una prostituta los hombres de Dios. Muchos comentaristas dicen que no sabían que era prostituta, por eso entraron en la casa. La Biblia no dice eso. Unos hasta dicen que Rahab solo era una persona que alquilaba cuartos a viajeros. Tampoco la Biblia nos dice eso. La Biblia es claro, Rahab era una prostituta, era una ramera, era una pecadora depravada. Y los espías fueron a esa casa porque ahí es donde Dios quería que vayan. Estratégicamente, esa casa era un lugar bueno para ir, tenía sentido, porque nadie sospecharía de que dos hombres entren a una casa de una ramera. Y la ubicación de esa casa también estaba en un lugar estratégico. Estaba conectada a la casa de Rahab en el muro, en la parte trasera del muro. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque está en la parte trasera, escondida.
Y también facilitaría cualquier escape si fueran descubiertos, porque estarían ya en el muro. Pero hermanos, esas partes estratégicas que vemos del hombre son un caso aparte. Yo creo que fueron a esa casa porque Dios tenía para ellos una cita preparada. Dios les puso ahí porque había una pecadora con un corazón listo para recibir la verdad. Hermanos, cada lugar donde tú vas, cada persona que Dios pone delante a ti, debías de estar atentos para reconocer y aprovechar las citas divinas para hablarles de la verdad de Dios. Nada pasa por coincidencia. Tú estás donde estás porque Dios te tiene ahí. Y a veces Dios te pone personas enfrente que necesitan escuchar de la verdad de Dios. Él nos escogió a nosotros como sus instrumentos de salvación, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a responder. Cada uno de nosotros un día estábamos en esa misma condición espiritual que Rahab. No éramos prostitutos y prostitutas, pero estábamos apartados de Dios por el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una persona, un día, tomó su tiempo, respondió a su responsabilidad como agente de Cristo, como embajador de Cristo, y llegó a nuestro camino y tomó el tiempo para hablarnos de la verdad. Para mí ocurrió hace 22 años, cuando llegué a la casa de mi hermana. Llegué ahí yo para buscar un trabajo ya separado de mi familia. Pero Dios me puso ahí porque tenía una cita divina con mi hermana. Tenía ahí para mostrarme la casa de un creyente, una familia de un cristiano. Y por primera vez en mi vida, yo vi el evangelio vivo. Los espías escogieron una caja estratégica para la tarea que Josué les había encargado. Pero Dios fue el que los llevó ahí porque había un corazón preparado y listo para responder. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la condición espiritual del pecador. Ahora veamos la confesión del pecador que pone su fe en Cristo. La confesión. Y esto lo podemos ver del versículo 9 al 11. Aquí vemos los pasos de confesión genuina. Los pasos que un pecador debe tomar para demostrar, para confesar su fe en Cristo. Primero, tiene que escuchar la verdad de Dios. Dice Rahab en el versículo 10, porque hemos oído que hizo Jehová. Oyó de Jehová, y habían oído, dice, de lo que habéis hecho a los reyes de los amareos, a los cuales habías destruido. Habían oído, y ellos habían escuchado la verdad. Ese es el primer paso en el proceso de una confesión genuina, escuchar. No puede haber fe sin escuchar la verdad. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, debemos demostrar el evangelio de Jesús con nuestro testimonio. Debemos de hacer obras que demuestran que somos hijos de Dios, que dan evidencia del cambio que ha hecho en nuestra vida. Otros deben ver a través de nuestras obras algo que ellos desean. Porque si no ven a través de nosotros esas obras, no pueden saber, no hay evidencia de que el evangelio cambia a las personas. Pero hermanos, no podemos solo esperar que nuestras obras convenzan a las personas. No podemos esperar que nuestras obras sea toda nuestra misión, que solo escuchen por nuestras obras. Va a llegar el tiempo donde tenemos que abrir nuestra boca y hablarles de las buenas nuevas de Jesús. Va a llegar el tiempo de que tengamos que abrir la boca y invitarles a que vengan a la iglesia, que vengan a un estudio de Biblia, a un evento de la iglesia donde se les enseña y escuchan la verdad de la palabra de Dios. Y es importante, hermano, cuando alguien asiste a un servicio, un estudio, tenemos que asegurar que escuchen la palabra de Dios. Muchas veces hacemos cosas en la iglesia y lo hacemos para nuestro propio entretenimiento, cosas sociales. Pero todo lo que hacemos debe estar enfocado en la palabra de Dios. Que si alguien viene, alguien nuevo viene, un visitante viene, tiene que escuchar la palabra de Dios. No solo escuchar las partes de la Biblia que les hacen sentir bien.
La palabra de Dios no debe ser diluido. Hermanos, el mensaje que había escuchado Rahab acerca de Dios era un mensaje de juicio, de destrucción, de cómo Dios destruye a los egipcios, a los amareos. Es muy tentador solo hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, hacerle a personas sentir bien para que regresen. De no hablarles del juicio de Dios, del infierno, del pecado, de la consecuencia del pecado, para no ofenderlos. Porque sabemos que si se ofenden, tal vez no regresen y van a ir a buscar otro lugar, que existen muchos donde les hacen sentir bien. De buscar un lugar donde les dicen que no hay nada malo con vivir sus vidas como lo están viviendo. Donde pueden asistir por unas 2 horas y vivir el resto de la semana como que nada. Pero no puede haber una confesión genuina sin escuchar la completa verdad de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es creer en la verdad de Dios. Dice el versículo 9. Sé, Rahab dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Qué tremenda declaración. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué está diciendo? Yo creo en la promesa de Dios. Yo sé, creo en la promesa de Dios. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Ella no solo escuchó la verdad, sino que lo creó. Dice, yo sé, estaba segura de esa promesa de Dios. Estaba tan segura que el temor había caído. Y dice que todo el pueblo había desmayado. ¿Por qué desmayaron? ¿Por qué tuvieron temor? Porque escucharon y creyeron en el juicio de Dios. Sabían que venía el juicio de Dios. Esto, hermanos, es la convicción del pecador. Que se conmueve el corazón cuando reconoce que es pecador y que viene el juicio de Dios. Que el pecado que están haciendo merece un castigo. Si no hubiesen creído la verdad del juicio de Dios, no hubiesen tenido miedo. Seguirían viviendo sus vidas como siempre, sin importar el juicio de Dios. Muchos escucharon, muchos entendieron, muchos se asustaron y temieron, pero no a todos lo creyeron con el corazón. Para creer, hermanos, no solo es una reacción, es creer en el corazón. Romanos 10:11 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Podemos decir que tememos el juicio de Dios. Podemos hasta confesar que creemos en Dios. Pero el corazón es lo que tiene que cambiar. Y eso nos lleva al tercer paso en una confesión genuina. Confesar la verdad de Dios. Dice el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Rahab? Rahab está reconociendo, yo escuché la verdad de Dios, yo creí en la verdad de Dios y ahora está confesando esa verdad. Muchos habían escuchado del juicio de los pecadores. Muchos habían aceptado, tenían miedo, cerraron los muros. Pero solo Rahab confesó la verdad de Dios. Solo Rahab declaró a Dios como el Dios de arriba de los cielos y de abajo de la tierra. La verdad de Dios produjo una confesión de fe en Rahab. ¿Y qué fue lo que confesó? Dice, declaró que Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Y más adelante seguimos leyendo en versículo 12, otra vez expresa su fe que Dios la puede salvar. Eso es lo único que se necesita, hermanos. Declarar, creer en Dios y confesarlo por fe. Creer en que Él puede cumplir su promesa. Creer que el pecado merece un castigo, pero que por la promesa de Dios podemos tener la salvación y poner nuestra fe en esa promesa. Eso es todo. El Evangelio de Dios, de Jesús, no es complicado.
Nosotros a veces lo complicamos, le ponemos más, le añadimos más, le ponemos reglas a las personas para que vengan a Cristo. Pero lo único que requiere es declarar a Jesús como Señor y creer que su muerte y resurrección salva al pecador del juicio de Dios. Romanos 10, 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Rahab era una prostituta, una depravada pecadora, en una ciudad pagana e idólatra, totalmente separada de Dios. Ella no era una persona espiritual. Ella no conocía ni seguía las reglas judías, no hacía sacrificios, no leía las escrituras, pero Dios mira a través de toda esa maldad y lo que mira es un corazón con fe. Mira un corazón que acepta la verdad de Dios, que acepta las advertencias de Dios, que reconoce el juicio de Dios por el pecado y pone su fe en que Dios la puede salvar. No era una fe perfecta, pero una fe genuina, basada en la verdad de Dios. Lo que distingue a Rahab a los otros habitantes de Jericó que perecieron, no fue que ella fue una buena persona, no fue que hizo obras para ganar el favor de Dios, sino que ella escuchó la verdad de Dios, creyó la verdad de Dios, reconoció que era pecadora y confesó a Dios como el Dios de los cielos y las tierras y creyó por fe de que Dios tenía el poder de salvarla. Dios no discrimina, hermanos. Todo pecador puede recibir la salvación si hace lo mismo que Rahab hizo. Si escucha la palabra de Dios, si cree en la verdad de Dios y si confiesa con su corazón a Jesús como Salvador, que Dios tiene la capacidad, el poder para salvarla. Dios no discrimina. La misma manera que Rahab recibió la salvación hace más de 3,000 años, es la misma manera que el pecador recibe hoy el perdón de los pecados y la salvación. Escuchando la verdad, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Creyendo en la verdad, creer con el corazón, demostrándolo con arrepentimiento y confesando la verdad, declarando a Jesús como Señor y Salvador. Todos los habitantes de Jericó escucharon la verdad, pero solo Rahab confesó en Dios y lo declaró su Señor. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la condición del pecador, ya vimos la confesión del pecador, ahora veamos la conversión del pecador. Después de que Rahab llega a fe a Dios, su vida cambia, es una nueva persona. Su vida fue transformada de enemiga de Dios a hija de Dios. Recibe una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo caminar. Y Él lo demostró esa vida nueva, demostró que ya no era la misma, demostró que era una nueva criatura con sus acciones. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios quien sabe quién hace una confesión genuina. Pero nos dice la palabra que debe haber evidencias visibles en la vida de una persona que confiesa su fe en Jesús. Por sus frutos lo conocerás, dice la palabra. Así que examinemos los frutos de la vida de Rahab, que dieron evidencia de su confesión, dieron evidencia de que su conversión era genuina. Y tomemos esto también como un espejo para mirarnos nosotros mismos, para examinarnos nosotros mismos, si estamos dando evidencias de que hemos sido nuevas criaturas, de que recibimos nueva vida en Cristo, de que hemos sido transformados. Primero, la evidencia de una conversión genuina. Número 1, nuevas obras. Una de las evidencias más seguras que la conversión de Rahab fue genuina fue el hecho de que ella ahora se empezó a involucrar en la obra de Dios. Cuando el rey se da cuenta de que los espías estaban en su casa, envía personas donde Rahab les esconde en el techo, y dice el versículo 4, pero la mujer había tomado los hombres y los escondió y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ahora muchos
Usan este pasaje para decir que Dios aprueba la mentira cuando es para la obra, cuando es para su obra. No podemos justificar la mentira de Rahab. No podemos aprobar la mentira de Rahab. Pero hay que recordar que ella no tenía el concepto de la moralidad, no tenía el concepto, no conocía las leyes de Dios, no sabía lo que Dios aprobaba. Ella era una pecadora viviendo en una ciudad pagana. Ella no creció conociendo las reglas de Dios, no conoció las cosas que Dios prohíbe. Y en esa cultura que ella creció, el mentir era un estilo de vida. Y no había visto nada malo ella con mentir. Piensa en sus vidas cuando recién conocieron a Cristo. Estoy seguro que había muchas cosas que seguían haciendo hasta que empezaron a conocer más de Dios. No fue de inmediato su cambio por completo de un día a otro que ya dejaron de hacer todo lo que a Dios no le agrada. Un hermano me contó que cuando él se salvó, él empezaba a leer la Biblia y se sentaba en su sillón, encendía su cigarro y a leer su Biblia, hasta que se dio cuenta que Dios no quiere que contaminemos nuestro cuerpo. Dios no salvó a Rahab por su mentira, sino que la salvó a pesar de la mentira. Y téngalo por seguro que Dios hubiese salvado a esos espías y cumplido su promesa con o sin la mentira de Rahab. Lo importante a notar aquí es que ella ya tenía una nueva obra en su corazón. Ella quería ya involucrarse en la obra de Dios. Esconde a los espías, les dice como para salir de la ciudad. Y eso es importante porque lo que estamos viendo aquí, que ahora Rahab se identifica con la obra de Dios y no con las obras malvadas de su vida pasada. Tanto así que Santiago la usa como un ejemplo de un creyente. Dice Santiago 2, 18 y 25, dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hermanos, nuestras obras no son la razón por nuestra salvación, sino que el resultado. Nuestras obras son la evidencia de que nuestra confesión de fe fue genuina. Es fácil decir que creemos en Dios, es fácil decir que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, pero nuestras obras demuestran que Él realmente es nuestro Señor y nuestro Salvador. Una vida que pertenece a Jesús es una vida que desea involucrarse en su obra. Las obras nos salvan, pero dan evidencia de nuestra vida, nueva vida en Cristo. La segunda evidencia, nueva misión. Tenemos una nueva misión en nuestra vida. Dios nos ha dado una nueva misión para llegar a los que no creen. Mire lo que dice Rahab, inmediatamente después de confesar a Dios como su verdadero Salvador. Dice, versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haráis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daráis una señal, y que salvaráis la vida de mi padre y de mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraráis nuestras vidas de la muerte. ¡Wow! Rahab está preocupada ahora. Inmediatamente recibe la salvación de Dios. Inmediatamente lo que viene en su mente, quiero que otros también sean salvos. Quiero que los que yo conozco, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, también tengan la salvación que yo tengo. Ella estaba segura de que Dios la salvaría y quería esa misma seguridad para su familia. Su corazón se conmueve para los que estaban aún en peligro del juicio de Dios. Hermanos, cuando llegamos a fe en Cristo, debemos desear que otros tengan lo mismo que nosotros tenemos. Debemos tener una compasión por el pecador y desear que ellos también crean. Cuando uno llega a Cristo no debe contener el gozo, debe desear que todos sepan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hablar de lo que Dios ha hecho y decirles que Dios puede hacer lo mismo por ellos. Lo vemos en la primera iglesia cuando Pedro y Juan reciben el Espíritu Santo. Estaban escondidos primero, reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen?
lo primero que hacen, salen a proclamar el Evangelio de Jesús. Y fueron arrestados y los llevan frente al concilio y les dicen, les prohibimos hablar de Jesús. ¿Y cómo responden? Hechos 4, 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, gozad, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una de las señales más seguras de la salvación es el deseo de hablar con otros acerca del que nuestro Salvador ha hecho en nosotros. El creyente, hermanos, no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído acerca de Jesús. La tercera evidencia de una conversión es nueva libertad. Rahab fue salvada por su fe. Su familia se salvaron de la destrucción de la ciudad. Se libraron del juicio de Dios por la fe. Hace unos como 70 años, arqueólogos excavaron la ciudad de Jericó y encontraron los muros caídos y tal y como lo describe la Biblia. No tuvimos tiempo, pero dice la Biblia que los muros cayeron de arriba para abajo y pudieron subir. Dios destruyó esos muros. Y descubrieron exactamente como la Biblia lo dice, cayeron, no se fueron de un lado al otro, sino que cayeron de arriba para abajo y pudieron subir. Pero algo interesante, hermanos, algo interesante que descubrieron, todo el muro estaba caído, excepto por una parte del muro que era la parte trasera de la ciudad. Una parte del muro no cayó. Y muchos dirían, wow, qué coincidencia, qué suerte para los que estaban en ese lado del muro. Pero hermanos, eso no fue coincidencia. Esto es evidencia de que Dios salvó a Rahab y a su familia. Yo estoy seguro de que esa parte de la pared no cayó. Era exactamente que estaba la casa de Rahab. Porque la Biblia lo dice, que cuando cayeron las paredes, los soldados subieron y salvaron a la familia. Rahab y su familia fueron salvos del juicio de Dios. Recibieron su libertad por su fe. Cuando un nuevo creyente pone su fe en Jesús, es inmediatamente librado del juicio de Dios. Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Rahab y su familia fueron rescatados de Jericó. En Josué 5 dice que los llevaron al campamento de los hebreos. Salieron de esa ciudad pagana que estaba siendo destruida y fueron incorporados al pueblo de Dios y regresaron a esa tierra con el pueblo a reclamar la tierra prometida. Ya era parte de ellos esa promesa. Ella ya no pertenecía a una nación juzgada, sino que pertenecía a una nación apartada para Dios. Esa ramera pecadora recibió la libertad. Fue librada de las cadenas de su pecado. Y demostró, hermanos, si leemos en la Biblia, vemos que Rahab fue una antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Fue tatarabuela del rey David. Y así es para toda persona, hermanos, que pone su fe en Jesús. En ese mismo instante se transforma de un pecador a un santo. Ya no está bajo la maldición de Dios, ya no está bajo la ira de Dios, sino que es hijo de Dios. Y ya no pertenece al mundo, sino que pertenece a la familia de Dios. Y ya tiene garantizada esa promesa de Dios. Ya tiene garantizada su herencia celestial. Ya es un coheredero con Cristo, dice Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¡Qué promesa más grande, hermanos! No solamente somos perdonados, sino que somos recibidos como hijos de Dios y recibimos herencia celestial reservada para nosotros. Somos coherederos con Cristo.
Rahab es una imagen del poder de Dios para transformar cualquier vida que venga a Él por fe. Nos demuestra el poder y la gracia de Dios de cambiar al pecador más depravado. Y si tú no has aceptado a Cristo como Salvador porque piensas que no lo mereces, porque piensas que has pecado demasiado, que tienes un pecado que Dios no puede perdonar, déjame decirte que nadie merece el perdón de Dios. Solo es por su gracia y por fe que somos librados de la ira de Dios. Y para nosotros que hemos confesado a Jesús como Salvador, preguntémonos, ¿estamos dando evidencia de que hemos sido convertidos? ¿Estamos dando evidencia de que nuestra fe fue genuina? ¿Demostramos que tenemos nuevas obras? ¿Nos estamos involucrando en la obra de Dios? ¿Demostramos que tenemos nueva misión? ¿Compartimos a Jesús con otros? ¿Demostramos que tenemos nueva libertad? ¿Caminamos libre de la cárcel del pecado? ¿Demostramos que tenemos una nueva familia? ¿Deseamos estar siempre unidos y en comunión con otros creyentes? Esa es una pregunta que debemos que hacernos cada día. Y te exhorto ahora mismo que examines tu corazón y pregúntate eso mismo mientras cantemos este último canto. Y pídele a Dios que te dé la fortaleza para demostrar y dar evidencia de tu fe. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, tan poderosa, que nos demuestra que hasta el pecador más depravador puede recibir la recompensa de la salvación por su fe. Si hay alguien aquí, Padre, que no ha confesado, alguien está escuchando mi voz que no ha recibido tu salvación, que no ha puesto su fe en ti, que este sea el momento que diga, yo hoy quiero responder. Habla con la persona que te invitó a este servicio. Y para nosotros, Padre, que hemos recibido tu salvación, te pido, Padre, que demostremos, que demos evidencia de eso con nuestras obras, con nuestra misión, caminando libres del pecado, libres de las cadenas que nos ponen como esclavos del mundo. Bendice cada persona que está escuchando mi voz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana cuando concluimos esta serie acerca de la fe. Dios le bendiga.